muchísimas gracias a todas las personas que ya nos están acompañando. Un honor compartir este espacio virtual con todos mis compañeros coaches que el día de hoy y el día de mañana vamos a estar compartiendo con ustedes en este gran evento Evolucionando para el Éxito. Y bueno, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, siempre es realmente maravilloso el estar aprendiendo todos los días, el estar pues de cierta manera innovando, creando y bueno, despojarnos un poquito del miedo, que es de lo que les voy a hablar enseguida. Creo que todas las personas en algún momento experimentamos miedo, esta emoción, esta sensación de no saber qué es exactamente el miedo, cuál es la neurobiología de lo que nos domina algunas veces y que denominamos miedo. Bien, yo les puedo decir que el sentimiento que le denominamos miedo es un sentimiento de desconfianza y que en realidad este sentimiento de desconfianza nos va a impulsar a creer que va a suceder algo negativo, porque generalmente lo asociamos a eso, con algo de negatividad. Y en realidad se trata de la angustia que podemos sentir ante un peligro real o imaginario. Y en esto tenemos que poner mucho énfasis. ¿Nuestro miedo es real o es imaginario? Porque muchas veces puede ser simplemente un error de pensamiento, una distorsión cognitiva. Entonces, la realidad de este matiz estriba en que, aunque el peligro no exista, por ser imaginario, el miedo, por el contrario, sí puede ser muy real. El miedo es una emoción muy útil para escapar o evitar algunos peligros. Sin embargo, también es una barrera que puede interponerse en el disfrute de una persona porque no vivimos la vida como es, porque nos la pasamos una y otra vez pensando en que algo malo nos puede ocurrir. Y eso en exceso, pues obviamente puede limitar, puede llegar a bloquear y a impedir el transcurso de una vida normal. De hecho, muchos de los trastornos mentales más habituales tienen como origen el miedo a una situación, como les comentaba, real o imaginaria. Y en esos momentos se pueden desencadenar algunos malestares mentales como la ansiedad, las fobias o los ataques de pánico. La respuesta del miedo es autónoma, es decir, no la activamos voluntariamente de forma consciente. Algunos expertos establecen que tenemos 4 respuestas automáticas, o 3 también podríamos mencionarlas de manera general, pero bueno, vamos a hablar de 4. Una es la huida. Generalmente cuando sentimos miedo nos preparamos para huir. La otra es para defendernos. Otra puede ser que nos quedamos paralizados, es decir, inmovilizados, y también podemos tener una situación de sumisión. Además, además de estas reacciones, tenemos respuestas fisiológicas en las que se aumenta la presión cardíaca. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, la sudoración, lo podemos notar nosotros mismos, la sudoración aumenta, desciende incluso la temperatura corporal, las pupilas se dilatan y aumenta obviamente el tono muscular. Y justamente cuando hay aumento del tono muscular, llegamos al engarrotamiento de las extremidades. Por eso nos podemos sentir paralizados. Entonces, cualquier cosa puede dar miedo a una determinada persona y puede ser un miedo, como les comentaba al inicio, un miedo irracional. Ante un peligro real, podemos decir que muchas veces ni siquiera es un peligro como tal, sino que nosotros lo empezamos a distorsionar y sobre eso empezamos a hacer una situación de catástrofe, porque todos, por ejemplo, sentimos miedo a volar en un avión o a hablar en público. Entonces, estos podríamos decirlos que no son miedos adaptativos, porque en realidad no hay un peligro real, pero pueden llegar a transformarse en fobias, lo que conocemos como fobias. Y ahí tenemos que encontrar la distinción entre lo que es un miedo normal y una fobia. Una fobia es un miedo irracional, no existe, únicamente está en tu imaginación. Entonces, según el nivel, los miedos pueden ser normales o patológicos. Al hablar de normalidad es una reacción eutímica, es decir, todos en cualquier momento de nuestra vida hemos experimentado una sensación de malestar, de miedo ante algo, pero es normal, completamente normal, y eso se le llama eutímico. Pero por otro lado, hay un miedo patológico
Y los miedos patológicos, bueno, siempre que ocupamos el término patológico significa que estamos enfermos de algo. Entonces, los miedos normales aparecen cuando tenemos, por ejemplo, una edad pequeña y empezamos a estar de manera cotidiana con ciertos elementos que nos empiezan a provocar miedo. Pero ¿saben qué? Los miedos también los aprendemos. Muchas ocasiones los mismos entornos o los mismos padres van generando miedo a sus hijos. Imagínense, por ejemplo, si un niño está inquieto o algo y viene la mamá y le empieza a comentar una historia de terror, pues entonces el niño empieza a desarrollar un miedo. Entonces, eso es parte de los miedos aprendidos. También existen miedos patológicos, como les decía, y estos miedos son los que se activan, aunque en realidad no haya un peligro, pero puede prolongarse a través de todo el tiempo, a través de toda tu vida, puedes estar desarrollando un miedo patológico. ¿Qué pasa en el cerebro? Las reacciones del miedo están grabadas desde el principio de los tiempos, es decir, evolutivamente siempre hemos cargado con esta situación de tener miedo. Y son muchas las partes del órgano del cerebro que implican, por ejemplo, el tálamo decide dónde enviar los datos sensoriales. El córtex sensorial interpreta estos datos. El hipocampo, por ejemplo, almacena y recupera recuerdos conscientes y establece un contexto. Y la amígdala, que es esta parte profunda del cerebro límbico, donde están almacenadas las emociones, aquí es donde se decodifica la emoción y se determina una posible amenaza. Y por lo tanto el hipotálamo activa la respuesta de lucha o de huida, como les comentaba ahorita. Entonces, si se fijan, la neurobiología de los miedos es tremendamente compleja, pero es una situación hermosa cuando logramos comprenderla. Pero también hay que lograr entender nuestro miedo, porque si nuestro miedo se vuelve irracional, entonces, como les comentaba, se transforma en una fobia. Y fíjense, por ejemplo, podríamos enumerar cientos de fobias de que las personas en realidad nunca han experimentado algo con eso que les provoca miedo, pero sin embargo lo sienten. Por ejemplo, las personas que tienen zoofobia, que tienen un miedo irracional a algún animal, las serpientes, las arañas, cualquier tipo de bicho. Hay personas que experimentan acrofobia también, es decir, miedo a las alturas. Austrafobia, miedo a las tormentas, pluviofobia, por ejemplo, miedo a la lluvia también, amaxofobia, que es el miedo a conducir, la aerofobia, miedo a tomar un vuelo en avión, la agorafobia, que son varios de las fobias más comunes, ¿no? Que es miedo a los espacios abiertos, la claustrofobia, por lo contrario, miedo a los espacios cerrados. Entonces, podríamos enumerar muchas fobias. Sin embargo, más allá de estas reacciones, existe también un miedo que puede acorralarnos e intimidarnos diariamente. Este miedo patológico puede persistir en cada fase de nuestra vida y nos puede paralizar. Es un miedo, en verdad, que se ha creado en función de nuestras experiencias y de nuestro aprendizaje. Podríamos decir que puede instaurarse, en verdad, con esa palabra, en nuestra percepción cotidiana de la vida y se vuelve en una fuente de ansiedad, estrés, y de esta manera pasa a ser la base de muchos trastornos psicológicos, como las fobias o los trastornos obsesivos compulsivos, y puede ser concomitante con diversas manifestaciones de carácter mental. Entonces siempre hay que tener muy en cuenta qué tipo de miedo estamos experimentando. Pero aquí hay una parte importante. ¿Cuáles creen ustedes que son los beneficios de sentir miedo? Esta emoción no tiene por qué convertirse en algo que nos debilite, sino que incluso puede convertirse en algo útil. Sí, créanme, esa palabrita es. El miedo puede ser útil si elegimos hacer un buen uso de este miedo. Por ejemplo, les puedo decir algunas claves para saber utilizar el miedo. Vayan tomando nota. Bueno, el miedo nos puede servir como un elemento de supervivencia. Sí, evolutivamente, en verdad, el miedo nos ayudó a evolucionar como especie humana y nos mantuvo a salvo de fieras salvajes. Es porque
Cuando sabemos que algo nos está amenazando, pues obviamente ese instinto de querer sobrevivir nos va a hacer huir quizá. Entonces, esta es una función básica de esta emoción, conseguir que nuestra conducta o nosotros mismos nos preparemos para hacer frente a cualquier estímulo amenazante y por ello lograr sobrevivir. Entonces, gracias a esta reacción, las especies y nosotros evolutivamente hemos logrado sobrellevar el peligro y mantener hasta el momento nuestra existencia. Como lo he comentado en diversas ocasiones, el miedo nos ha ayudado a ser lo que ahora somos como especie humana, porque nosotros somos una especie súper frágil. No tenemos un caparazón, no tenemos un veneno, no tenemos con qué defendernos ante otras especies. Lo único que tenemos es el miedo. Fíjense qué maravilloso, como algo que podríamos decir qué parte del ser humano que me puede impedir evolucionar es el miedo. Pues no, si se fijan también ha sido una forma en cómo nosotros hemos estado aprendiendo y hemos llevado toda la vida evolutiva del ser humano. Otra de las formas en que el miedo también me puede ayudar es que el miedo es una forma de aprendizaje. Por ejemplo, cuando sentimos un miedo racional ante una situación, es porque quizá en el pasado hemos vivido o visto a otros vivir una mala experiencia relacionada con el miedo. Y muchas veces no queremos enfrentar las consecuencias. Por ejemplo, imaginen que sentimos miedo a ser rechazados en una nueva relación amorosa. ¿Por qué? Porque anteriormente quizá ya fuimos rechazados varias veces. Entonces, con base a que ya fui rechazado varias veces y siempre me ganaron, por ejemplo, a la pareja que yo había elegido, y cuando me decidía ya esa pareja se la había llevado a alguien, pues entonces ahora el miedo ya me hizo tener un aprendizaje, por lo tanto actúo inmediatamente, logro el objetivo que quiero. Entonces el miedo también nos hace aprender. Otra forma que puede surgir con el miedo es que el miedo nos hace crecer. Y créanme, las situaciones o acciones que nos hacen avanzar en un principio pueden resultar aterradoras. Generalmente es lo que creemos. Siempre lo desconocido nos va a provocar muchísimo miedo. Entonces, para evaluar en qué medida queremos cambiar algo relacionado con nuestra vida, pues generalmente primero podemos sentir miedo. Y este miedo puede terminar siendo una guía para saber a qué debemos enfrentarnos y qué barreras debemos romper. Por ejemplo, si el primer día de trabajo o nuevamente las relaciones amorosas, ¿no? Que es lo que generalmente las personas nos platican en terapia psicológica. Si el primer día de trabajo o la relación amorosa te produce miedo, quizá nos está indicando la importancia que va a tener para nosotros esta nueva situación y así poner en marcha para luchar o no por ello. Entonces, todo depende del uso que decidamos hacer de esta sensación. Otro tip que les puedo decir es valorar mucho el momento presente. Sí, el miedo nos mantiene enfocados en el pasado y preocuparnos por el futuro. Entonces, si podemos reconocer nuestro miedo, podemos darnos cuenta en qué momento estamos bien. Hoy en día estamos vivos y nuestros cuerpos funcionan de manera maravillosa. Además, a pesar de que esta situación de pandemia nos está trayendo muchos estragos, también estamos aprendiendo. Y también estamos aprendiendo a no controlar, a que el miedo no nos controle. Nos daremos cuenta de que el miedo no es una causa del problema, sino la manera en cómo hacemos frente a esta emoción. Es una emoción que nos hace sencillamente humanos. Eso ténganlo muy en cuenta. El miedo es una emoción que nos hace sencillamente ser humanos. Bien, el miedo puede desembocar en varios trastornos mentales. Un trastorno mental o del comportamiento se caracteriza por una perturbación de actividad intelectual. El estado de ánimo o el comportamiento no se ajusta a las creencias y normas culturales. Y en la mayoría de los casos, los síntomas de las enfermedades mentales van acompañados generalmente de angustia,
interferencia con las funciones personales, nuestra vida cotidiana deja de ser algo funcional y los trastornos mentales pueden provocar síntomas que pueden ser observables para las personas afectadas o las personas que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, ¿cuáles son los primeros síntomas que puede manifestar una persona que tiene un trastorno emocional? Y les digo, todo esto puede derivar del miedo. Una persona que con trastornos mentales puede tener síntomas físicos, dolores, trastornos del sueño, puede sentir también síntomas afectivos como tristeza, miedo, ansiedad, inseguridad, baja autoestima. También puede experimentar síntomas cognitivos, errores de pensamiento, dificultades para pensar con claridad, creencias anormales, alteraciones de memoria, se te olvidan las cosas. Bueno, también puede haber síntomas del comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener conductas agresivas, podemos tener incapacidad para realizar las tareas más elementales de la vida. Nos va a costar mucho trabajo levantarnos de la cama cuando hay una enfermedad mental. Nos va a costar mucho trabajo concentrarnos. Nos va a costar mucho trabajo hacer hasta lo más mínimo. Y recuerden, todo eso se puede acarrear desde una situación del miedo. Entonces, si aprendemos a despojarnos del miedo, obviamente, si podemos detectar todas estas situaciones de miedo y todo lo que me le está quitando tranquilidad a mi vida, entonces seguramente podemos avanzar. Pero hay que tener en cuenta que todas las grandes enfermedades mentales se derivan de pequeños eventos que podemos apagar. Imagínense, por ejemplo, un incendio grande, un gran incendio, inicia por un pequeño fósforo que se encendió o que alguien lo dejó encendido. En un inicio, ese pequeño fósforo hasta con los dedos lo pudiste haber apagado, pero conforme evolucionó, ese incendio se hizo muy, muy grande y cuesta mucho trabajo apagarlo. Lo mismo pasa con el miedo y las enfermedades mentales. Si nosotros los dejamos avanzar, va a llegar un momento en el que ese trastorno ya va a ser muy complicado quitarlo de tu vida. Entonces, todo empieza a raíz de un evento pequeño. Hay que saber detectarlo a tiempo para poder enfrentarlo, despojarnos y seguir avanzando en esta vida. Bueno, recuerden también, por ejemplo, que si queremos avanzar hacia el éxito, obviamente hay que despojarnos del miedo. Ya entendimos la neurobiología del miedo, ya entendimos cómo evoluciona una enfermedad mental. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de esos pequeños trucos que yo les puedo decir para que ustedes aprendan a gestionar el tiempo. ¿Qué pasa con la gestión del tiempo? Pues que es una gran habilidad que actualmente debemos desarrollar todos los profesionistas que deseen emprender algo. Yo imagino que ustedes que nos están escuchando tienen esa intención de querer hacer algo. Hay una frase que generalmente las personas usan, que dicen, querer es poder. Sin embargo, yo siempre he creído que a esa frase le hace falta algo más. Querer es hacerlo. Porque si únicamente nos centramos en el querer, nunca vamos a lograr nada. Podemos estar queriendo siempre, pero si no accionamos, pues entonces no vamos a lograr absolutamente nada. Y generalmente no accionamos porque tenemos miedo. Entonces, si observan cómo situaciones se empiezan a ligar, como algo de que puedo tener un miedo irracional, ¿cómo me puede limitar en llevar a cabo mis metas y mis objetivos? Bien, pues entonces van unos pequeños tips para que los vayan anotando también. Tomen nota porque creo que les va a servir muchísimo. Lo primero que yo les puedo comentar para que seas un emprendedor y te quites de todo ese miedo y empieces a caminar hacia el éxito es que planifiques. Planifiques con anticipación. Hay una frase de Brian Tracy que siempre afirmaba él, que decía, cada minuto invertido en planificación ahorra 10 minutos de ejecución. Vean qué frase tan poderosa. O sea, si tú te tomas un minuto de un día en planificar qué es lo que vas a hacer mañana, ya te ahorraste 10 minutos en la ejecución. Punto número 1, entonces, planifica con anticipación. El punto número 2, cambia el café matutino por un paseo. Sí, solo es tomarte, imagino que como la mayoría lo hacemos, un café nada más para levantarte y despertarte.
Pues yo te propongo hacer un cambio en esta rutina y dedicar al menos 30 minutos del día a pasar al aire libre. Sí, no hace falta que te desplaces a un gran parque, da la vuelta alrededor de tu manzana donde vivas, pero eso ya te ejercitará y hará que liberes estos neurotransmisores importantes para el funcionamiento del cerebro, que es la serotonina y la dopamina, las hormonas que incrementan el bienestar y la felicidad. Entonces, cuando nos despertamos, el cerebro libera cortisol y ayuda al resto de los sistemas del cuerpo a arrancar y ponerse en marcha. Entonces, es importante que camines. Sustituye el café por un paseo. La número 3, no consultes el correo electrónico cada 3 minutos. No es necesario que revises los correos cada hora ni que tengas el correo abierto todo el día. Reserva un momento del día para atenderlos y no lo abras hasta, no sé, quizá 2 o 3 de la tarde. Eso no va a modificar ni nadie, no va a aumentar ni disminuir tu productividad, pero es importante que este hábito lo hagas. Entonces, no revises a cada momento tu correo electrónico. Otro punto importante, establecer prioridades en tus tareas. ¿Sí? ¿Todas las tareas tienen la misma importancia? No. Necesitas tener un método para establecer prioridades. ¿Y sabes qué? La vida es cuestión de prioridades. Entonces, te voy a dar una idea. Organiza en 4 niveles de categorías tus tareas. Tareas A, tareas B, C y D. Las A, que sean tareas muy importantes y urgentes. Las tareas B, que sean importantes, pero no urgentes. Las tareas C, que sean ni urgentes ni importantes, es decir, son cosas que pueden esperar. Las tareas D, por ejemplo, que tareas que puedas delegar, ¿sí? Dáselas a tus empleados o a alguien más que las pueda ejecutar en lugar de ti. Y las tareas E, aquello que puedes eliminar de tu lista sin que esto tenga un impacto negativo en tu negocio, en tus objetivos. Bien. Otro punto que también te puedo compartir es, haz las tareas más difíciles a primera hora. Sí, empieza por estas en primer lugar. Si durante las primeras horas de tu jornada te quitas de encima lo más difícil, el resto del día puedes llevártelo de manera más relajada. Otro punto importante es identifica y elimina las distracciones. Todos tenemos más de un ladrón del tiempo. Y en tu caso puede ser que tengas Facebook, la televisión, el WhatsApp, quizás navegas por páginas porque has visto varios artículos de interés, e identifica cuáles son tus principales distracciones y ponles un alto, un hasta aquí. Si en estas distracciones será más fácil hacer una mejor gestión del tiempo. Otro punto importante, aprovecha eso que consideramos momentos improductivos. Por ejemplo, si tú vas a estar 15 minutos en la sala de espera de un dentista, puedes aprovechar ese rato para hacer alguna mini tarea, como guardar un artículo para leer más tarde, o descargar un podcast que te interese escucharlo, quizá mientras hagas ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos momentitos que puede ser que en esos 5 minutitos hagas algo más. Recuerda que tu teléfono celular, tu teléfono móvil, puede ser un gran aliado. Es más que un teléfono celular, es una oficina virtual si lo sabes utilizar de manera correcta. Otro punto importante es evita la procrastinación. Es decir, no estés retrasando tus tareas, no las postergues porque también, cuidado, se puede volver un hábito. Entonces debes de tener mucho cuidado en que no procrastines, no pospongas siempre. ¿Te parece demasiado difícil? ¿Te aburre? Pues entonces, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo de cualquier forma. Si es una tarea realmente importante, tienes que realizarla. Entonces, también un truco para evitar la procrastinación es que abordes primero las tareas más complejas. Bien, otro punto importante es no persigas el perfeccionismo. Sí, nadie es perfecto. Entonces, querer hacer las cosas bien es fantástico. Es importante,
pero no persigas el perfeccionismo, porque puede convertirse en tu peor enemigo. Suena crudo, pero así es. Otro tip muy importante que te voy a dar el día de hoy es que hagas un presupuesto de tu tiempo. Por ejemplo, puedes crear una tabla, como en tus finanzas, una tabla con crédito y débito de tiempo, podríamos decirlo así, ¿no? Y puedes reflejar de forma muy sencilla las actividades que te generan ingresos y las actividades que en realidad únicamente pueden ser tareas administrativas. Entonces, si tú sabes hacer un presupuesto de tu tiempo, seguramente serás una persona sumamente productiva. ¿Qué pasa, por ejemplo, también? Necesitamos que te quites los miedos, que aprendas a organizar tu tiempo, que todos estos tips que yo te estoy diciendo ahorita los pongas en práctica. Tú mismo te tienes que dar cuenta de que lo vas a poner en práctica también cuidando tu salud, el sueño, las horas de descanso, la alimentación, cuidando tus relaciones interpersonales, cuidando, pues en realidad, las cosas que son importantes para la vida. Y por último, te puedo comentar esto. Aplica lo que ya sabes. Es el último consejo y creo que es el más importante de todos. Es algo obvio, sí, es algo obvio, pero si no aplicas lo que aprendes todos los días, es como si en verdad no lo supieras. Y claro, tampoco tendrás ningún beneficio. Hay una frase que dice, con saber no basta. Tenemos que aplicar. Con querer no es suficiente. Se debe también hacer. Entonces, yo te invito para que retomes todo esto que te acabo de platicar y seas un emprendedor exitoso. Despójate del miedo, cuenta con lo que tienes y emprende. Muchísimas gracias. Y mi querido Henry, tenemos una pregunta para ti de Pedro Pablo y nos dice, estimado Henry, saludos y felicitaciones por tu ponencia. Como profesor universitario me preocupa cómo ayudar a los estudiantes a superar el miedo o la fobia. Por favor, si nos puedes ayudar con estrategias, te daríamos las gracias. Es muy importante, primero, como les comentaba al inicio de la ponencia, identificar el miedo. Cuando nosotros lo logramos identificar, es mucho más fácil poder atacarlo. Cada persona experimenta diversos tipos de miedo. Quizá los estudiantes pueden experimentar miedo a un examen, pero en realidad el miedo a un examen nos lo genera el que no estamos estudiando lo suficiente. Siempre lo desconocido, como les comentaba, nos va a provocar miedo. Generalmente en la escuela eso es lo que nos provoca miedo, pánico, terror, porque no sabemos qué viene en un examen. Pero obviamente si yo me pongo a estudiar, si realizo mis tareas de manera correcta, si llevo en mis tiempos todas las actividades que me están solicitando mis maestros, entonces el miedo va a desaparecer. Creo más bien que es una situación de saber tener técnicas de estudio. Las técnicas de estudio también van muy, muy enfocadas en cómo saber enfocar el tiempo, porque como le he comentado, no es lo mismo ser productivo como estudiante que estar ocupado. Como estudiantes podemos estar ocupados en miles de cosas, pero en realidad no estamos aprendiendo. La misma autogestión, la autodisciplina es lo que le va a dar al estudiante la seguridad de pararse frente a una clase y hacer una ponencia también, ¿no? O estar frente a un examen y poder hacerlo de manera correcta. El estudiante tiene que gestionar sus propias estrategias y técnicas de estudio. Hay algo que yo les he comentado siempre. Si divides el día en porciones de 8 horas cada una, donde hagas 8 horas de estudio, que sería como tu trabajo, ¿no? 8 horas productivas, 8 horas que seas de descanso, porque un estudiante también necesita descansar. Cuando un estudiante llega a la clase con somnolencia, con poca alimentación, pues obviamente no va a aprender. Tu cerebro necesita energía para aprender y la energía la obtienes a través de los alimentos, a través del descanso. Entonces, si dedicas 8 horas para estar mindfulness, concentrado en la clase, si tuviste 8 horas de descanso y si aparte tienes una relación interpersonal con tu familia, con tu círculo de amigos efectiva, pues entonces toda esta integración de organización del tiempo te va a hacer que seas un excelente alumno aquí y en cualquier momento universitario o en cualquier contexto académico. Entonces,
yo invito a que los estudiantes aprendan a organizar su tiempo, detecten cuál es la manera en que ellos aprenden, es decir, que desarrollen la metacognición, aprender a aprender. Eso es importante también, evaluar qué tanto este miedo me está consumiendo mi vida cotidiana y en la medida de lo posible, ¿por qué no? Tomar una terapia psicológica también les puede ayudar muchísimo. Los invito igual, me pueden seguir en todas mis redes sociales y yo con todo gusto estoy ahí para compartir con ustedes tips, experiencias y será un honor servirles.